Sí, en esto hace tiempo que no participaba de ferias de libro aquí en el Chaco, por razones que ya no vienen al caso, ¿no? Pero en esta oportunidad sí, también he decidido apoyar, ¿no es cierto?, a esta feria de libro, haciéndome presente con mi último trabajo, que se titula Estados Unidos, los comienzos, ¿no? Claro, porque justamente en la tapa creo que ya sintetiza lo que es. En la tapa se lo ve al legendario guía Daniel Boone, guiando a un grupo de colonos ingleses por el paso de Cumberland, ¿no? O sea, yo lo definiría este libro como un inventario de los primeros 287 años de la vida colonial norteamericana. O sea, es increíble, todo comenzó en Tarija, Bolivia, en el marco de un congreso de escritores, ¿no? Allí los únicos dos historiadores presentes éramos un norteamericano, John Fatterley, y yo. John Fatterley había escrito 3 libros sobre la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Entonces, él me preguntaba, y coincidimos después, si un escritor norteamericano puede escribir sobre una historia de Sudamérica, ¿por qué un escritor sudamericano no puede escribir sobre la historia norteamericana, la historia colonial, antigua estamos hablando, ¿no? Y bueno, entonces él se ofreció a ayudarme con datos, a aportar, e incluso a traducir al inglés mi obra en caso de que a mí me interesara hacerlo. Por eso este libro está en inglés, ¿no? Bueno, también lleva el prólogo de John Fatterley, así se llama el escritor norteamericano, y bueno, y también con el apoyo de él, este libro fue presentado, primero la presentación oficial fue en Villa Carlos Paz, ¿no? Y después se lo presentó en el sistema de bibliotecas públicas de Miami, se lo presentó en Vermont, una ciudad ya cercana a la frontera con Canadá, donde vive John Fatterley. Después en Washington la presentación se hizo en la sede de Washington Post, y seguidamente en Nueva York y finalmente en Nueva Jersey, y ahora aquí en esta excelente feria de libro que comienza hoy justamente aquí en Resistencia, ¿no? Va a ser el próximo domingo a las 19 horas en el box número 3. Y entonces, en cuanto a una de tus preguntas originales, yo definiría también a este libro como un gran homenaje a ese gran capitán antiesclavista que fue Abraham Lincoln, ¿no? Lo sorprendente, como lo reflejo allí, por eso lo titulo El hachero presidente, las cosas del destino, las cosas de la vida o las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre que a los 22 años era hachero y apenas sabía leer y escribir, llegó sin embargo a la presidencia de los Estados Unidos y liberó políticamente a los negros, ¿no? Bueno, de eso se trata este libro, ¿no? Sobre la historia colonial norteamericana. También hago algunas diferencias entre la colonización española y la colonización inglesa. Mientras España había trasladado su absolutismo a sus colonias americanas, las colonias inglesas, sin embargo, trajeron su espíritu de libertad, ¿no? en las colonias. Y eso se notó en el resultado de esas colonias en materia de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Absoluta más independencia. Cuando acá todavía todo era absolutismo, ni siquiera se hablaba, ni se soñaba con hablar de cosas como república y democracia. En los Estados Unidos ya existían incluso hasta los juicios por jurado.
las colonias ya tenía juicio por jurado, tenía gobernador, tenía cámara de senadores, cámara de diputados, tenía intendentes, o sea, lo que hoy tenemos aquí, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que hubo entre las colonias españolas y las colonias inglesas. La libertad, por un lado, que le expandirse y crecer, y un crecimiento congelado en las colonias españolas por culpa del absolutismo que Madrid, que la corona de España había trasladado a sus colonias, ¿no es cierto?, en la cual tuvo mucho que ver también la religión católica, ¿no? Y bueno, justamente la diferencia estaba también en el absolutismo, ¿no es cierto?, como es en el absolutismo de parte de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, o cree o muere, ¿no? Y con la libertad de que gozaban, que le daba a sus militantes la iglesia, como el protestantismo, ¿no? Pero hay que reconocer también que más que el protestantismo, la institución que tuvo una gran influencia en la sociedad, en la primitiva sociedad norteamericana, fue la masonería, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me hago una pregunta, hay una pregunta muy interesante. En determinado momento se rebelaron las 13 colonias contra el imperio británico, que sería lo mismo que un kiosco Carlitos quiera rebelarse contra un imperio, como es un enorme supermercado, ¿no? Y sin embargo vencieron. Ahora, ¿cómo fue posible que 13 colonias insignificantes vencieran nada más ni nada menos que al imperio inglés, que era la potencia de entonces? Y ahí nosotros llego a la conclusión de que la masonería, institución con la cual, aclaro, no comulgo, ¿no es cierto?, pero la historia es la historia y hay que contarla como es, la masonería tuvo que ver con ese tema. Poca gente sabe que ocurrió lo mismo que acá en la Argentina. San Martín era masón y algunos de sus rivales españoles también eran masones. Bueno, además, aquella guerra de la independencia norteamericana fue decididamente antipopular. Más o menos vos lo podés parangonar con la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Todo el mundo estaba en contra de esa guerra. Todo el mundo estaba con el más débil. Bueno, y la masonería, ¿no es cierto? Hubo masones como Franklin, como Jefferson, como Washington. Washington ostentaba incluso el grado 33 de la masonería norteamericana. Y los rivales ingleses, los represores, también eran masones. Entonces era una guerra que no le interesaba pelear entre hermanos. Eso facilitó el triunfo. No fueron dos o tres grandes triunfos de la fuerza norteamericana como la de Saratoga, por ejemplo, los que volcaron las acciones a favor de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, Francia también le ayudó a las colonias, ¿no es cierto?, también por influencia de la masonería. Por eso incluso Francia envió a Lafayette, que es uno de los grandes héroes norteamericanos, ¿no es cierto?, con fuerzas para ayudar, bueno, a la emancipación de las colonias americanas. Entonces, son todas historias que yo cuento en este libro, ¿no? La masonería sigue funcionando. Acá en la Argentina, ¿no es cierto?, tiene su institución, su sede por la calle Florida, y he visto por internet que cada 17 de agosto van y presentan una ofrenda floral ante el monumento a San Martín, allí cerca de Retiro, que fue una forma de homenajear a uno de sus grandes referentes. Bueno, lo tenemos a Sarmiento acá en la Argentina, ¿no es cierto?, que también alcanzó el grado 33. La masonería tuvo mucho que ver también tuvo mucha actuación en la guerra de la Triple Alianza. Había masones del lado argentino, masones del lado paraguayo, masones del lado brasilero. O sea, el emperador Pedro II, por ejemplo, era masón. Ya lo he dicho, Mitre y otros, Gelli y Oves. Bueno, entonces la masonería tuvo una
mucha influencia en el pasado y lo sigue teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, una de las cosas que más me ha llamado la atención es la guerra de secesión, por ejemplo, ¿no? Claro, poca gente sabe que los Estados Unidos de América estuvieron a punto de desaparecer como nación por esa guerra. O sea, otra cosa que me llamó la atención es que los estados sureños, donde estaban los negros, ya estuvieron a punto de liberar a los negros porque era muy oneroso. Bueno, justo en esos tiempos se inventa la desmotadora, ¿no es cierto? Bueno, que facilita todo el trabajo que hacían los negros en cuanto, bueno, entonces eso vuelca las acciones a favor de la continuidad de la esclavitud en los estados sureños. No así en los estados norteños donde, que era industrial, ¿no? Entonces no tenía significación como es el trabajo del negro, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención, como te decía, es lo de Abraham Lincoln. Como un semianalfabeto, hachero, hasta los 22 años, llega, sin embargo, a hacerse a sí mismo, a construirse a sí mismo, como es, y llega por la vía política a ser primero congresista y después presidente de los Estados Unidos. Fue tal la fama que alcanzó Lincoln que, con motivo de su reelección, hasta la Internacional Socialista, como es de Carlos Marx, desde Europa, lo felicitó por su reelección. Esas son cosas que yo cuento allí. Y siempre lo tomo a Abraham Lincoln como una figura providencial. Yo soy una de las personas que creen que cada uno ya nace con un destino determinado o por lo menos con una misión que cumplir en la vida, ¿no? Porque en una de las páginas de esos libros cuento que al recibir la noticia de una victoria decisiva que daba prácticamente por concluida la guerra de secesión, Lincoln sale a la Casa Blanca y anuncia que al día siguiente firmaría un decreto instituyendo un día de acción de gracias a Dios por el fin de la guerra. Bueno, al día siguiente fue que lo asesinaron en un teatro. Entonces él nunca pudo firmar ese decreto. O sea, terminó la guerra y él murió. Es como que lo que él vino a hacer ya se había cumplido, ¿no? Lo reconocen a él como uno de sus máximos héroes, igual que a George Washington, son figuras, y Jefferson más que nada como uno de los cultores, como es de la Constitución, que fue también una constitución netamente masónica. O sea, de fuerte, donde hablaba el tema de la hermandad, de la libertad, de los derechos humanos, bueno. Y acá en la Argentina, claro, porque en realidad la propia personalidad institucional de ellos es así, porque ya nacieron así, ocultos. Y entonces está ya en los genes de esa gente permanecer, ahora ya no tan oculto como antes, sino, digamos, semi-oculto. O sea, los conocimientos de ellos, la doctrina, los dogmas de ellos, se enseñan más que nada en el plano interno, entre ellos, ¿no? Pero hay una cosa interesante. Desde hace más o menos como 60 años, especialmente durante algunos periodos de gobierno, se ha demonizado a los Estados Unidos. O sea, y sin embargo, ese es un mito, ¿no es cierto?, que no debiera ser así. O sea, la Argentina siempre estuvo muy ligada a los Estados Unidos. Para empezar, en 1827, ¿dónde se imprimían nuestros billetes? En los Estados Unidos. Poca gente sabe que nuestros billetes tenían la esfinge de Benjamin Franklin, de George Washington y de William Penn, el fundador de la actual ciudad de Pensilvania. Poca gente sabe también que la Constitución Argentina de 1853 es copia fiel de la Constitución de los Estados Unidos.
Lo trajeron, lo tradujeron al español y en menos de 10 días ya teníamos también nosotros nuestra constitución. Y poca gente sabe que en 1869 en un banco de Nueva York seguían imprimiéndose nuestros billetes, y el sistema electoral argentino, que durante mucho tiempo rigió acá, que del colegio electoral, también fue copiado de los Estados Unidos, ¿no? Incluso el sistema federal de gobierno, aquí le llamamos provincia, en los Estados Unidos le llaman estados, pero también fue una copia de los Estados Unidos. O sea, siempre fue como el hermano mayor nuestro a quien le pedíamos prestado cosas, ¿no? Y mucha gente, algunos políticos han dicho, o sea, generalmente se ha dicho que los Estados Unidos tienen vocación rapiñadora, ¿no es cierto?, de hundir en la pobreza a los países en vías de desarrollo, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy de los que piensan que si un gobierno hiciera las cosas como corresponde, no habría potencia mundial alguna capaz de doblegarla, ¿no? Esa es mi idea. En realidad, la actual política migratoria de los Estados Unidos es lamentable. O sea, el mundo, desde que el mundo es mundo, se nutrió de la migración. Entonces, y todos, incluso nosotros en ese sentido hemos dado ejemplo, que también fue una de las cosas que nosotros copiamos a los Estados Unidos porque lo pusimos en nuestro preámbulo, ¿no? O sea, de que acá en la Argentina siempre fueron bienvenidos los hombres de buena voluntad del mundo entero que quieran venir bueno. Y así siempre fue. Y así siempre debe ser. Y lamentablemente Trump se ve que tiene una opinión perversa y perniciosa con respecto a lo que debe ser la migración, y le está poniendo trabas en ese tema. Pero lamento y espero que Trump cambie de parecer en ese sentido. Yo hace unos días estuve en Israel, estuve en España, estuve en Portugal, estuve en Francia, y he visto ahí la fuerza de la migración, ¿no? He visto migrantes en París que están durmiendo en el piso, están pidiendo con perritos, ponen perritos allí y están pidiendo, y el gobierno de esos gobiernos, especialmente el de Francia, le está dando mucha ayuda a los migrantes, y así debe ser. Mientras tanto y en cuanto sean hombres de buena voluntad, ¿no es cierto?, que vengan a aportar su grano de arena a un país determinado. Porque en realidad yo creo que toda la tierra es nuestro hogar. La frontera la ha puesto el hombre, pero toda la tierra es nuestra casa. Y tenemos todo el absoluto derecho de ir a donde nosotros pensemos que podemos vivir mejor, ¿no?